Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a hablar de educación con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristian del Campo, y luego hablaremos de la noticia de la semana y probablemente del año, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, y conversaremos con Heraldo Muñoz, ex canciller. Parte entonces una nueva edición de Influyentes. Cristian, muy bienvenido a Influyentes. Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, y tenemos muchos temas que conversar en materia de educación. Y quiero partir por el FES, este mecanismo, este proyecto que ha presentado el gobierno para reemplazar al CAE, pero también es un nuevo mecanismo de financiamiento general de la educación. ¿Cuál es tu reacción, Cristian, y cuáles son los efectos que tú prevés para el sistema en general? A ver, yo creo que hay dos maneras de mirarlo. Uno es el FES y cómo está conectado con la propuesta del CAE. Y en ese sentido yo creo que hay cosas que son positivas y hay que reconocerlas, sobre todo en lo que tiene que ver con el problema de endeudamiento de todas aquellas personas que cargaban con una mochila tremenda y que de alguna manera este proyecto se hace cargo de eso e intenta alivianar la mochila e intenta también reconocer a quienes han estado poniéndose al día con sus cuotas. Claro, pagando para que no sea injusto, ¿no? Para que no sea injusto. El problema tiene más bien que ver con la parte que dice en relación con el financiamiento de las instituciones que prestan ese servicio de educación superior en este caso. Y el punto está con la eliminación del copago. Para muchísimas universidades ese copago es muy importante, sobre todo para universidades que ya están haciendo un gran esfuerzo con porcentaje muy elevado de su matrícula en gratuidad. Exactamente, porque el FES, recordémosle a las personas en su casa, solamente dejaría la posibilidad de copago para el 10% más rico de la población. Tal cual, porque hasta hoy es hasta el decil 6, los 6 primeros deciles que tienen acceso a la gratuidad, luego el 7, el 8 y el 9 pueden tener acceso al crédito con aval del Estado, más el copago, ¿no? Se eliminaría ese copago. Y solo habría un arancel regulado. Por lo tanto, es como una extensión de la gratuidad hasta el 9º decil y quedaría solo el 10º decil pagando. Eso resulta complejo para muchas universidades porque ya los aranceles regulados creemos que no da cuenta de los crecientes costos de la educación superior porque precisamente, y eso es una muy buena noticia, en Chile se han aumentado los estándares, ¿no? Las acreditaciones, y eso implica mayores costos y hay buenos reguladores y hay buenos procesos, hay buenos sistemas de aseguramiento de la calidad, por lo tanto ese mayor costo de alguna manera hay que financiar. Claro, ahora, en investigación, en extensión, vinculación con el medio. Cristian, respecto del tema del copago, lo que han dicho muchos rectores, incluido el rector de la Universidad Católica, incluso la misma rectora de la Universidad de Chile, Rosa Vez, también fue crítica, es que con esto se va a desfinanciar el sistema y que de alguna manera las partes de la universidad que son ampliación del conocimiento, la investigación se verían deterioradas, ¿no? Y que en el fondo habría un incentivo a hacer carreras, universidades que se dediquen solo a la docencia. ¿Cómo ves tú ese impacto y coincides o no con los otros rectores? Coincido con los otros rectores, pero tengo una diferencia. Coincido con los otros rectores en cuanto a lo que ellos están apuntando. Es decir, se elimina esa parte, va a ser más difícil poder financiar elementos que son sustanciales de cualquier proyecto serio de educación superior como es la innovación, la investigación, la vinculación con el medio. Pero el punto es que ya hoy eso está sucediendo con muchas universidades, porque hay un grupo de universidades, las estatales y las pertenecientes al G9, que tienen acceso a los aportes basales que ayudan a que las universidades puedan tener investigación. Eso no está abierto para otras universidades que sí cumplimos, que pertenecemos también al Consejo de Rectoras y Rectores de Chile, pero que fuimos fundados con posterioridad, ¿no es cierto?, a la ley de principios de los 80. Por lo tanto, por eso digo, el FES tiene ciertos problemas, pero yo creo que hay que mirar el conjunto del modo como se financia la educación superior para que honremos a aquellas instituciones que están haciendo la pega. Y hacer la pega significa adherirnos, pero plenamente a la gratuidad, que yo la considero una gran política pública. En nuestra universidad lo estamos haciendo. 68% de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes son alumnos en gratuidad y alumnas en gratuidad. 71% de ellos pertenecen a una primera generación de familia en educación superior.
Si nosotros no podemos al mismo tiempo recibir fondos que como las otras universidades nos ayudan a sustentar la investigación, se nos va a hacer muy difícil poder ofrecer un servicio de calidad como verdaderamente los jóvenes de menores ingresos no solo lo demandan, sino que realmente lo merecen. Claro. ¿No? Y vamos a conversar largamente de eso porque es uno de los temas, ¿no? En el fondo, ¿en qué situación quedarían todas estas universidades, como describes tú, Cristian? Otro punto que han dicho varios rectores y rectoras tiene que ver con la independencia, ¿no? Del sistema universitario respecto del gobierno de turno. Porque si el 90% está en la gratuidad y hay una fijación de aranceles, finalmente el gobierno tendrá ahí una herramienta, ¿no? Tendría una herramienta para literalmente desfinanciar o quebrar universidades, ¿no? O no darles darles el oxígeno, poniendo aranceles que estén por debajo del costo, que es algo que, como dices tú, también pasa hoy día en muchas carreras que la gratuidad no la financia. Efectivamente, hay un tema de autonomía, ¿no? Ahora, ese tema de autonomía, que es cierto, también se tensiona creo yo, con otro tema, ¿no? Que no tenemos que perder de vista. Es que en la actualidad lo que se está intentando, bien o mal, pero lo que se está intentando resolver es el caso de mucha gente que está endeudada, ¿no? Y por lo tanto hay de fondo, me parece a mí, una disputa legítima ideológica, ¿no? A la base de esto. ¿Es la educación o no un derecho? Si eso lo decimos sí, pero, bueno, esa es una discusión que vale la pena. Y luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Con provisión mixta o no? Y cuando hablamos de provisión mixta, en el fondo privado y público, las familias y el Estado, ¿qué rol juegan los bancos? En el FES no exactamente, se eliminan los bancos. Se está dando un paso que a mí me parece positivo, ¿no? Pero por eso digo que lo de la autonomía es verdad. Evidentemente que si mi institución, ¿no es cierto?, en un 90% y ya no en un 60%, en un 70%, depende de fondos que provienen del Estado, evidentemente que puedo tener, vista mi libertad, más restringida, eso es evidente. Pero por otro lado también es interesante darse cuenta que de la otra manera, o el otro riesgo, puede ser que le estemos cargando la mata a familias y personas que no necesariamente tienen los recursos y que le estamos cargando la mochila porque no necesariamente las carreras a las cuales ellos o ella han estudiado y luego son profesionales son bien remuneradas. Entonces, por eso digo que los ajustes que hagamos en esta política también van a ser esenciales para que vea luz, y por eso creo que la discusión es muy necesaria. Bueno, y además se ve difícil, se ve bien cuesta arriba la tramitación de esto, justamente porque ha provocado bastantes críticas de rectores y rectoras de un amplio espectro, ¿no?, respecto de todas estas materias. Sobre el tema de fondo, el tema más político, podríamos, más valórico de discutir, tú dices, claro, también han habido otros cálculos, otros estudios que dicen los alumnos con más recursos van a terminar pagando más veces, por ejemplo, en vez de otros que van a pagar, porque otros van a pagar menos. Un debate que se repite, Cristian, en pensiones, por ejemplo, que es que, bueno, que haya solidaridad, pero no con mi 6%, que el 6% sea entero para mi cuenta y que el Estado haga solidaridad, pero con rentas generales y no tocando lo mío. ¿Tú crees que esto tiene una manera de resolverse cuando se ve que hay una inclinación de la sociedad, que se ve en una encuesta tras la otra, en esto como pasa en pensiones, de que la plata sea, o en este caso, que no se tenga que pagar más años de lo que la carrera realmente fue, aunque sea a costa de que otras personas no van a poder ingresar a la universidad? Yo creo que la progresividad, a mi modo de ver, es un principio válido, bueno y necesario. Eso ocurre a nivel impositivo en nuestra legislación y en todo el mundo, ¿eh? El punto es hasta dónde. Por eso la discusión del FES tiene eso, ¿no? Que hayan carreras que tienen mejores retornos y que por lo tanto paguen más y así haya un mecanismo de solidaridad con aquellos que son profesiones que el día de mañana van a ser menor remuneradas, a mí me parece correcto. El punto es hasta dónde. Y me parece que en los primeros cálculos que se han hecho, yo también lo que me ha tocado ver, me parece que en ciertas carreras es demasiado ese tributo posterior, ¿eh? Se le está cargando la mata también mucho a una solidaridad que, me parece, uno no puede llegar a imponer a ese nivel. Ese es mi punto. Ahora, yo estoy de acuerdo con el principio. Evidentemente, como ocurre, de hecho, en montones de cosas de nuestro arreglo social, ¿no? Pero tiene que tener un cierto punto porque si no, no son sustentables tampoco en el largo plazo. Y tampoco la gente las va a adherir. Y porque no va a tener apoyo. A eso me refiero con la sustentabilidad. Necesitamos que la gente entienda que es necesario hacer un esfuerzo solidario,
Pero si eso es demasiado, bueno, no va a tener el apoyo necesario, ¿no? ¿Y tú le ves viabilidad a este proyecto? Digo, porque comentábamos que ha tenido mucha crítica, no se ve que estén los votos hoy día, tal como está el proyecto. ¿Tú le ves una posibilidad de llegar a un acuerdo, una solución de compromiso entre distintos sectores de políticos en el Congreso o en el fondo no lo ves tan viable? Lo cual sería un problema en el sentido de que, no digo que el FE sea mejor o peor, pero que el CAE es un problema, como dices tú, de la familia y de las personas que están muy endeudadas y que no tienen cómo pagarlo, ¿no? Es una muy buena pregunta porque yo creo que va a ser viable en la medida que se hagan las mejoras, ¿no? Yo creo que hay ciertos puntos donde ha habido bastante consenso, me parece a mí, particularmente por el lado del CAE, ¿no? De hecho, el proyecto no es la condonación original, ¿no? Y por lo tanto, ese es un paso muy positivo, a mi modo de ver, que ha dado el gobierno al modo de abrirse también a un diálogo con medidas efectivas de acercamiento. Yo creo que en ese lado yo creo que puede haber mayor coincidencia y ahí puede haber mayor futuro. En el lado del FES, sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento más institucional, yo veo que está un poco más lejos porque ya habemos muchas universidades que estamos haciendo malabares para poder mantener la calidad, que eso es intransable para nosotros, pero esto implicaría una proporción creciente dependiendo de aranceles regulados que están bajo los costos de educación. Entonces, a menos que haya modos que compensen eso y que sean modos que sean sustentables en el largo plazo y que nos convenzan de que sí lo van a hacer, yo creo que es difícil. Sí. Vamos al tema de la autonomía, porque el tema de la autonomía entró en un momento también en que estaba todo este debate por los sueldos en las universidades, a propósito de lo que pasó en la Universidad San Sebastián y el sueldo como académica de Marcela Cubillos de 17 millones de pesos por media jornada, ¿no? Y empezó todo este debate y las primeras reacciones fueron, bueno, las universidades tienen derecho a poner el sueldo que quieran y a contratar a las personas que quieren y no se puede el Estado, digamos, meter ahí, ¿no? Se ha sabido esta semana de otra universidad donde hay unos sueldos también de académicos sobre los 20 millones y están dando explicaciones. ¿Cómo ves tú ahí que funciona la autonomía de la universidad de cara a lo que claramente a las personas en sus casas, y lo muestran todas las encuestas, le pareció excesivo y que además no se condice con un sueldo de mercado porque no se conocían, no se conocen casos en los cuales alguien gana eso? Me imagino que en la Universidad de Alberto Hurtado nadie ganará eso, ¿no? Ciertamente que no. Mira, Paula, yo creo que en el fondo hay un asunto de ideas, ¿no? Hay un debate entre quienes creen y sostienen y defienden la libertad y que eso se aplique a todos los sectores de la sociedad, y aquellos que creen que no, que hay ciertos lugares y ciertas actividades donde la regulación tiene que ser mucho más clara. Yo creo que en este caso es muy importante comprender que no existe espacio en la sociedad actual para que ninguna institución que recibe fondos del Estado no pueda dar cuenta verazmente de cómo están siendo utilizados esos fondos. ¿Y transparencia en eso? Totalmente, y creo que en eso se ha avanzado porque los entes reguladores, tanto de la calidad como de todo lo que tiene que ver con los temas financieros, de transparencia, yo creo que se ha avanzado mucho. Nosotros lo vemos en nuestra universidad, cómo los reguladores hacen su pega. Y eso es una buena noticia, aun cuando sea mucho trabajo y demande mucho, pero creo que es responsabilidad cuando uno está recibiendo fondos no menores y crecientes, si uno ve el acumulado, ¿no es cierto?, sobre todo desde la creación de la gratuidad, en las universidades, porque son más las universidades que se han ido adscribiendo. Entonces, me parece que también la gente tiene todo el derecho a exigir que esas instituciones que reciben tantos fondos del Estado den cuenta, y no den cuenta simplemente con una explicación X, sino que realmente tenga que ver con criterios y estándares que son aplicables a otro. O sea, no puedes simplemente decir, es que, mire, está haciendo esta clase y yo voy a pagar esto. Hay estándares de qué es lo que vale la hora de una profesora, la hora de un profesor, y que evidentemente ese talento se puede reconocer de distintas maneras.
pero a mí me parece que la regulación es fundamental cuando hay fondos públicos en juego. Cristian, tú decías, hay universidades que estamos ya haciendo malabares porque la gratuidad muchas veces o en gran parte no cubre el costo real de la carrera. La Universidad Alberto Hurtado, que tú empezaste como rector este año, ha enfrentado situaciones económicas muy complicadas, una deuda de 7.600 millones de pesos, y han habido despidos, más de 80 personas, que han generado también mucho ruido y preocupación en la comunidad, en particular en la Facultad de Educación. ¿A qué se debe esta deuda? ¿Está relacionada con la gratuidad, con mala administración de esos recursos? De partida no es una deuda. Lo que es dos cosas. Es la diferencia entre los ingresos permanentes que una universidad como la nuestra recibe y los gastos permanentes de esa universidad. En el fondo, la operación de la universidad. O sea, es un déficit. Es un déficit y hay una parte que tiene que ver con reconocimientos de cuentas que a nosotros nos parecían que no estaban bien reconocidas y queríamos ponernos absolutamente al día desde el minuto 1, por lo menos del tiempo que me toca a mí como rector. Ya, te digo, pero deuda o déficit es una mochila bien grande. Es una mochila muy grande y por pesos. eso cuando uno tiene una diferencia tan grande entre los ingresos y los egresos, cuando la operación no está dando, porque como te digo, no solo nosotros tenemos una alta proporción de alumnos en gratuidad, ese no es el problema. Para nosotros es una bendición tener ese nivel de estudiantes en gratuidad. El problema es que nosotros no recibimos fondos basales como otras universidades. Cuando se produce eso y los costos de la educación y del servicio educacional siguen subiendo, evidentemente que se va a producir. Eso es lo que nosotros estamos revirtiendo en lo que a nosotros nos compete como universidad, que es ser muy eficientes y responsables con los recursos que se nos han confiado. Además, tenemos que seguir haciendo la incidencia, el lobby, las conversaciones, las participaciones en todas las instancias que nos inviten para decir la cancha tiene que estar pareja. Para todas aquellas instituciones que estamos acreditadas en nuestra calidad, en todas las áreas que se acredita, que pertenecemos al Consejo de Rectoras y Rectores. Entonces, lo único que pedimos es que tengamos un mismo trato. Porque estamos seguros que estamos entregando una formación de calidad, no porque lo digamos nosotros, sino porque los acreditadores así lo dicen. Entonces, ayúdennos también a seguir prestando ese servicio. Sí. Cristian, y muchas universidades están en la misma situación, no con 7.600 millones en contra, pero sí con, en el fondo, una situación que no se ve favorable, ¿no? Sino que se ve como que en el tiempo va a irse agudizando este problema entre lo que se recibe por la gratuidad y lo que realmente cuestan las carreras. ¿Cómo planteas tú de aquí en adelante el futuro de la universidad, ¿no? En que hay que, como dices tú, bueno, ser eficientes, tomar decisiones dolorosas, me imagino, como fue tener que despedir toda esa cantidad de personas, pero a la vez garantizarle a la comunidad de que no seguirán habiendo despidos para que puedan trabajar con una estabilidad? Lo que nosotros siempre yo por lo menos he tratado con la comunidad, es ser muy transparente y decirle la verdad. Mi compromiso con la comunidad, jamás voy a mentir. Que siempre voy a ir de frente con cada una de las personas que integran la comunidad. Yo creo que lo primero es que las universidades, incluidas nosotros, tenemos que ser muy responsables con los fondos que recibimos. Y ser responsable implica ser eficientes también con esos fondos. ¿Hay problemas de financiamiento sistémico? Por supuesto que lo hay, pero también hay ineficiencias en el modo como se gestionan. Nosotros tenemos que ser eficientes. Eso es responsabilidad para con nuestros estudiantes que han confiado en nosotros. O sea, encontraste déficit en ese sentido. Por supuesto, muchos espacios de mejora, muchísimos espacios de mejora, y eso a mí también me da mucha esperanza. Estoy seguro que nosotros vamos a salir adelante. Ya este año 2024 hemos hecho hemos tomado muchísimas medidas que van en la dirección correcta y que se van a empezar a ver el próximo año, el 25 y el 26. Yo estoy en eso súper convencido, pero hay que tener el timón firme. Hay que llamar a que sea un trabajo en conjunto. Yo entiendo y me duele muchísimo porque son medidas, como tú dices, tremendamente dolorosas. Pero no hay ninguna posibilidad de ser responsable y sostenible si es que no la hacemos. Y mi primer deber es con las y los estudiantes. Ellos y ellas han confiado en Alberto Hurtado, ¿no? Y cuando ellos postulan, yo les estoy diciendo, aquí ustedes van a tener un título con valor en el futuro. Y esa es mi principal responsabilidad. Voy a tratar de que las medidas sean lo menos dolorosas posible. Voy a tratar de hacerlo, ojalá, con la comunidad en conjunto,
pero evidentemente que no van a dejar contento a todos porque son medidas muy complejas. Desde ese punto de vista, tú decías, bueno, valoras mucho la política de gratuidad que, bueno, ha incrementado la cantidad de personas que pueden acceder a la universidad de una manera impresionante, ¿no? Y que además muchos estudios muestran que con ese título, con esa educación, tienen una vida muchísimo mejor que la que habrían tenido si no hubieran entrado a la universidad. O sea que el problema no es que haya demasiada gente estudiando, ¿no? Pero, por otro lado, ha creado esta presión económica en las universidades, ¿no? Sobre todo mientras más aumenta la cantidad de estudiantes que tienen con gratuidad, más, o sea, es algo muy bueno por un lado, como dices tú, pero por otro lado se te va poniendo en problemas en la viabilidad histórica o en el futuro del proyecto. En ese sentido, ¿se habría pensado mejor la gratuidad? Claro, con el diario del lunes uno dice, se ponían hecho muchas cosas. Yo creo que quizás haciendo un símil incluso con nuestras propias instituciones, muchas veces nuestras proyecciones de cómo van a estar en el caso de los ingresos fiscales a lo mejor fueron más optimistas de lo que realmente han sido, y eso tiene que ver también con la tasa de crecimiento del país, por ejemplo, o cuánto somos capaces de recaudar verdaderamente. Yo creo que si el país no crece más, es difícil que ciertas partidas presupuestarias tan importantes como educación no se vean mejoradas. O sea, debiera el crecimiento ser una meta país, un evidentemente, pacto. Sin crecimiento no tenemos ninguna posibilidad, ninguna. Y por eso creo que aquí hay discusiones que subyacen, ¿ah? Y esa es la impotencia que yo creo que la gente siente, que esas discusiones no se están dando. Por ejemplo, tú mencionaste hace un momento el tema de las pensiones. Y hablamos del 6%, que el 4%, que el 2%, que sea aquí, que sea allá. A mi modo de ver, eso es algo medio insignificante o no va a mover la aguja. La aguja, en el fondo, se va a mover si nosotros vemos cómo está la pirámide demográfica en el país o no. Si nosotros seguimos... Y la bajan la tasa de natalidad. 1,2% creo que fue la 1. O sea, no vamos a tener... Eso también es un problema para las universidades, ¿no? Porque no van a haber más alumnos de... Bueno... Pero a nivel país, ¿cómo pretendemos nosotros estructuralmente y en el largo plazo financiar las pensiones? Entonces, por eso digo que aquí subyacen discusiones que son de mucho más largo aliento y que la gente demanda que nos pongamos de acuerdo. Sí. Cristian, se nos acaba el tiempo, pero tenemos que hablar de educación pública, porque tú dices, bueno, recibe 68% de alumnos que vienen de la gratuidad, la gran mayoría de ellos viene de colegios subvencionados, algunos vendrán de los SLEP, los 15 SLEP que existen hoy día, de educación pública, ¿no? Que se encuentra en un momento muy complicado. El proyecto de una educación pública de la presidenta Bachelet con estos servicios locales de educación está muy cuestionado. Por el otro lado dicen, bueno, hay algunos SLEP que funcionan bien, no todos son como el de Atacama, ¿no? Que tal cual. Todo lo que ya las personas conocen en su casa que ha pasado hoy, ese desastre, y se está tratando de mejorar. ¿Tú cómo crees que se podría lograr, sin empezar una reformulación de toda la política, llegar a un acuerdo en que estos nuevos recursos que se están destinando, esta nueva organización, realmente impacte en la calidad de la educación que los niños y las niñas reciben, más allá de cómo sea la organización administrativa bajo la cual están? A ver, primero, efectivamente nosotros recibimos una porción, nosotros el 94% de los alumnos que nosotros recibimos provienen de la educación particular subvencionada y educación pública, 94%. Para nosotros es una maravilla trabajar con esas estudiantes y esos estudiantes, pero notamos también las carencias que provienen sobre todo de la educación pública y de una parte importante también de la educación particular subvencionada. Por lo tanto, la universidad tiene que hacer un esfuerzo muy grande de nivelación, muy importante. Ahora, yo creo que hay que entender que lo que se está haciendo con los SLEP, ¿no es cierto?, esta reforma, son cosas que van a tomar tiempo. Si la situación de la educación pública en Chile es de largo aliento, y a mí por lo menos me dio esperanza, en medio de todo el debate por lo que pasó en Atacama, que es realmente lamentable, pero ¿cuál fue el resultado del informe del año pasado de esta comisión? Que es una comisión donde participan personas de distintas visiones. Sí, transversal políticamente. Transversal políticamente y que dicen, oye, hay problemas, tenemos que corregir, pero va en la dirección correcta. O sea, no nos olvidemos de dónde venimos. Los colegios dependientes de las municipalidades, claro, en algunas podían funcionar muy bien, ¿no? Las que tienen más recursos o que tenían un muy buen alcalde o alcaldesa, pero la mayoría eran un desastre. Por lo tanto, yo creo que esto requiere tiempo, requiere corrección, requiere ver cómo no se transforma en otro ente centralizado,
y cómo a la vez lo centralizado puede ser una oportunidad, porque hay municipios que no pueden simplemente, jamás van a poder sostener bien a sus colegios. Entonces, yo creo que en esto, paciencia, determinación, recursos, y por eso es tan importante lo del crecimiento del país y la mayor recaudación, y ojalá que veamos que una parte muy importante del rendimiento y del funcionamiento de las escuelas y de los colegios dependen de buenas direcciones, ¿no? De equipos directivos de calidad. En eso, cada peso que invirtamos va a tener una multiplicación virtuosa. Y esperemos que sea así. Cristian del Campo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes y nuestro siguiente invitado, que es Heraldo Muñoz. Espérenos. Bueno, y ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, el ex canciller Heraldo Muñoz. Bienvenido, Heraldo. Muchas gracias, Pablo. Un agrado estar contigo. Bueno, Heraldo, tú entre tu gran experiencia diplomática y en relaciones exteriores fuiste además canciller durante una parte del gobierno, ¿no?, del expresidente Trump. ¿Cómo te explicas esta victoria que ha sido bastante impresionante, incluso para sus partidarios, ¿no?, porque además ha ganado el Senado, además tiene muchas posibilidades de ganar también la Cámara, y le han dado, como dice él, un mandato muy robusto contra el Partido Demócrata? Bueno, creo que hay varios factores detrás de este triunfo avasallador de Trump. Y lo principal, a mi juicio, es la economía, el costo de la vida. Estuve en Estados Unidos hace muy poco, un periodo de 2 meses y medio, y conversé con mucha gente en la calle, en los supermercados, qué sé yo, en distintos lugares. Y yo les decía, mira, me parece que la economía de Estados Unidos va marchando bastante bien, la competitividad, la creación de empleo, la inflación va declinando, no todo lo fuerte que se esperaba, pero las cosas parecen ir por un camino positivo. Y mucha gente me decía, sí es verdad, pero el costo del supermercado, pero el precio de la benzina, o los seguros de los automóviles. La vida diaria, en resumen. La vida ¿no? diaria, Claro. es decir, para la gente de a pie, aquí había una opción, y la opción era, bueno, Trump porque puede manejar mejor la economía, porque tiene más experiencia. Y de hecho, las encuestas respecto al manejo de la economía le daban una ventaja significativa a Trump sobre Kamala Harris. Creo que al final eso fue un factor muy fundamental. Hubo otras razones. Estados Unidos está en un nivel de polarización inédita. Yo he estado muchas veces en Estados Unidos desde que fui a estudiar cuando tenía 18 años, el pregrado, que yo manejé un camión, lavé platos, entonces conocí muy de cerca el ciudadano norteamericano. Estudié en la universidad, después volví a hacer mi doctorado y después estuve, bueno, en varias ocasiones como embajador de Chile, ya sea en Washington, en la OEA o en Nueva York, en la ONU. Pero nunca durante todo ese periodo, pese a las diferencias que existen entre las opiniones políticas que tengan los americanos, nunca había visto el nivel de polarización. Y creo que tiene que ver con la transformación de Estados Unidos, una transformación estructural. Desde hace muchas décadas Estados Unidos dejó de apostar por la producción manufacturera tradicional y empezó a invertir en conocimiento, invertir en tecnología digital. Y a la vez en adherir a la globalización, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, producir donde es más barato, traerlo, ¿no?, desde China, India, en otros centros, así es. o México. Invertir en alta educación y dejar entonces la producción manufacturera para los países con mano de obra más barata, tercerizar, básicamente. Y eso fue creando entonces una disparidad muy grande entre la gente más educada y los egresados de las escuelas secundarias. De hecho, las cifras son muy notables, yo las he mirado con mucho cuidado. En promedio, un egresado de escuela secundaria, en relación a un universitario, muere 9 años antes. Es más propenso a la obesidad, tiende a casarse menos y a divorciarse más. Y un egresado de la secundaria también tiene unos 6 veces más la posibilidad
de caer en la drogadicción respecto a un universitario. O sea, digamos, son vidas muy distintas, ¿no? Hay muy distinta, una calidad de vida muy diferente. Claro, y por lo tanto los que se van quedando atrás tienden a tener una actitud casi de resentimiento respecto a la élite educada. Y eso entonces pasa a ser el voto de Trump. Sí. Heraldo, en ese sentido, bueno, hay que analizar al Partido Demócrata, ¿no? No solo a Kamala Harris, que le tocó hacer una campaña un poco más de 100 días, también Joe Biden, que no se quería bajar, ¿no? Hay varias cosas que el Partido Demócrata tiene que reflexionar, pero quiero reflexionar del punto que estás poniendo tú, es cuáles son los ejes que definieron esta campaña, que fueron distintos a los ejes que el Partido Demócrata estaba proponiendo, claro, que eran el deterioro a la democracia que implicaba Trump, ¿no? La disminución del respeto al Estado de Derecho en Estados Unidos, ¿no? Como ha prometido Trump, de vengarse de todos que los han perseguido, influyendo en todas esas instituciones, y, por ejemplo, en el derecho al aborto, que se vería comprometido, y otros derechos de las mujeres si estuviera Trump. Digamos que podríamos ser que son los ejes de la campaña, claro, pero la campaña se jugó en economía, como dices tú, inflación, migración, crimen, ¿no? En otro eje. Claro. Desde ese punto de vista, ¿qué debiera ser una reflexión del Partido Demócrata norteamericano, pero del progresismo en general, sobre este momento que, como dices tú, ha sido avasallador? Bueno, yo creo que los demócratas tienen que hacer una reflexión y sintonizar con las inquietudes reales de la gente. Sintonizar con esas personas que decían, mira, sí, es verdad, hay avance, pero yo tengo problemas, no tengo acceso a la vivienda o las cuentas de supermercado, etc. Yo creo que tienen que volver a pensar en aquella frase de James Carville en la campaña de Clinton, que es la economía estúpida. Y si tú simplemente haces una campaña sobre temas que yo comparto, por cierto, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el derecho al aborto después de que se revierte el fallo de la Corte Suprema Roe versus Wade, que permitía el derecho al aborto, está todo bien, pero tienes que ir más allá y sintonizar con otras cuestiones que son fundamentales, porque de hecho en muchos estados hubo referendos respecto al aborto. Claro, en 10 estados hubo referendo, ¿no? En 10 estados claro, hubo. Y en la mayoría ganó el derecho al aborto. Pero sin embargo, Kamala Harris fue derrotada en esos mismos estados. Entonces, yo creo que tiene que haber una reflexión en el sentido de sintonizar con las necesidades de la gente. Hay que pensar que también hay que moverse al centro, porque hay que ganar una mayoría social y política. ¿Y cuál es la experiencia pasada de Clinton y de Obama? Se movieron al centro para tratar de apelar a una mayoría social. Y tú no te puedes quedar simplemente en apelar a tu base. Gente joven, gente más progresista de izquierda, mujeres, hay que ir más allá. De hecho, Trump con su discurso, y pese a las vulgaridades de Trump, mucha gente decía, sí, no me gusta el estilo de Trump, pero igual voy a votar por él. Claro, o sea, a pesar de sus condenas y de todo, ¿no? A pesar de las condenas, efectivamente, que ahora parece que los casos los van a terminar, porque el fiscal encargado de varios de estos casos ya parece que está conversando con el Departamento de Justicia para terminar con los casos, porque, bueno, está la sentencia de la Corte Suprema en relación a que no se puede acusar a un presidente, claro, incluso a un expresidente, por actos cometidos durante su presidencia. Claro, ¿no? Y con una definición muy amplia de los actos que se pueden cometer en tanto se ejerce la presidencia. Entonces, pese a todo eso, la gente vota por Trump. Y ya yo había observado, y lo mencioné a varias personas antes de la elección, que las encuestas claramente demostraban un avance de Trump entre los afroamericanos y latinos hombres, sí, particularmente hombres latinos y hombres afroamericanos y la generación Z, es decir, los nacidos después del año 91. Incluso por algunos, la hipótesis es que esta cosa hipermasculina de hombre fuerte de Trump apelaba a hombres, particularmente hombres jóvenes.
Y como digo, avanzó en latinos, avanzó en afroamericanos. Y en hombres jóvenes que le dieron el triunfo hombres a jóvenes, Trump. Heraldo, vamos a las consecuencias que esto tiene en el mundo, que son inmensas, ¿no? Desde luego, además, Trump no cree en el multilateralismo, ¿no? Y él no lo creía antes y ahora es mucho más directo y claro en decir, por ejemplo, que no apoyará a la OTAN. En fin, hay muchas, digamos, instituciones multilaterales que van a sufrir. Quiero preguntarte cuál crees tú que son las que están principalmente en riesgo y después conversemos de lo que pasa con las guerras que están hoy día en curso, la guerra en Ucrania, que por supuesto son muy malas noticias para el presidente Zelensky, y la situación de la guerra en Gaza. Bueno, Trump tiene un desprecio hacia los organismos internacionales, la diplomacia multilateral, el Estado de Derecho internacional, y por lo tanto creo que los organismos internacionales y la diplomacia multilateral va a sufrir como consecuencia de esta segunda administración. Por ejemplo, la OTAN probablemente, quizás no se retire de la OTAN, pero va a disminuir su participación al mínimo posible. Respecto a Ucrania, creo que claramente lo ha dicho muchas veces, va a retirar el apoyo a Zelensky. Sí, dijo que en 24 horas iba a terminar la guerra. Claro, o sea, iba a decir que ya... Claro, eso significa que va a presionar a Zelensky para que Vladimir Putin tenga las mejores condiciones de un acuerdo de paz, que va a ser perjudicial para Ucrania. Va a ser incondicional de Netanyahu, y por lo tanto creo que hay que olvidarse de la solución de dos estados que puedan convivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, que ha sido la solución que muchos han apoyado a nivel internacional, incluso sectores importantes en Israel. Yo creo que eso se termina. Creo que la posibilidad de reflotar un acuerdo nuclear con Irán termina igualmente. Y lo más preocupante es que creo que puede haber un incremento de la tensión con China. Por supuesto, como una guerra fría ya que existe un poco, pero declarada, ¿no? Claro, como consecuencia, entre otras cosas, del incremento de los aranceles. Ha dicho que en términos generales los aranceles a las importaciones en Estados Unidos los va a subir a 20% y 60% a China, pero ha hablado que puede ser 100 o 150%. Bueno, y eso va a generar obviamente retaliación por parte de China, y lo mismo puede pasar con algunos aliados europeos, y esa es otra consecuencia, la distancia que va a tener con los aliados europeos. Y eso puede significar una guerra comercial que sea extraordinariamente dañina, particularmente para los países relativamente pequeños, distantes y abiertos al mundo, como es el caso de Chile. Y eso te quería preguntar, las consecuencias en Chile, porque claro, aranceles, como decía Donald Trump en su campaña, es una de sus palabras favoritas, ¿no? Y además porque nos puede poner una posición de mucha tensión entre China y Estados Unidos, y China es nuestro principal socio comercial hoy día, o sea, tampoco... Sí. Es algo que se puede despreciar de cara a una presión norteamericana, que también es un muy importante socio comercial. Claro. ¿Cómo ves tú esas dos situaciones? Bueno, a ver, primero hay varias consecuencias que hay que tomar en cuenta, porque la política que se centra en aranceles por parte de Trump, hay varios otros elementos que él mencionó durante la campaña, pero digamos eso es lo principal, y lo otro sería la mantención de la tasa corporativa en 21%. Recordemos que bajó del 35 al 21 y él ha dicho que puede bajar a 15 siempre y cuando sean empresas que produzcan en Estados Unidos. Bueno, eso va a significar incremento del déficit fiscal. Eso va a significar probablemente el incremento de las tasas de interés y de la inflación. Y por eso hemos visto el incremento del dólar a corto plazo, que es una reacción más o menos esperable. Pero creo que ya respecto a nuestro vecindario, América Latina no va a ser importante, nunca ha sido importante para Estados Unidos, excepto en momentos de crisis, excepto México, que es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Pero ojo que ahí ha advertido que las empresas que exportan desde el territorio mexicano hacia Estados Unidos, aprovechando el Tratado de América del Norte, les va a poner aranceles muy altos. Y ojo que también tiene México que renegociar con Estados Unidos y Canadá ese acuerdo el 2026. Y también, perdón, ha dicho que va a deportar millones de indocumentados de vuelta a México. 11 millones de personas. Bueno, todos los estudios que yo he visto demuestran que eso es imposible y que el costo sería enorme.
no solo en términos de la deportación misma, sino que la contribución de esos migrantes que trabajan en Estados Unidos a la seguridad social, a los impuestos federales, a los impuestos locales. Estamos hablando de billones de dólares que contribuyen esas personas. Pero yo creo que América Latina puede ser visualizada por Trump como ya lo ha sido, como una agenda negativa, es decir, somos fuente de narcotráfico, particularmente fentanilo, somos fuente de inmigrantes ilegales y criminales, y tenemos un peso económico más o menos insignificante, pero Chile, que es lo que creo que nos interesa. Sí, te iba a decir por eso, Heraldo, también que hay ya algunos exportadores han dicho que no están preocupados por esta política arancelaria más alta de Trump. ¿Tendrían razón los exportadores para estar preocupados por esto o no? Bueno, yo creo que hay razones para estar, no diría optimistas, pero para no preocuparse demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos una defensa fundamental que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, que ha sido todo un éxito por lo demás. Exportamos alrededor del 16% de todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, y ojo que un componente bien importante son productos de valor agregado. Entonces, muy importante para Chile ese mercado y ese tratado. Entonces, ese tratado nos protege. Y además, en caso que hubiera una guerra comercial total, digamos, tenemos una red de tratados, tanto bilaterales como multilaterales, que creo que nos protegerían en esas circunstancias. Por lo tanto, yo diría, sí, una cierta tranquilidad por parte de los exportadores, pero ojo, porque si hay un clima muy negativo internacional, eso siempre es malo para un país abierto al mundo como Chile, porque se van cerrando oportunidades. Y ojo que también si Trump se focaliza en una suerte de nueva doctrina Monroe, es decir, de tratar de impedir la presencia de potencias extrarregionales, particularmente China, de repente podría decir, bueno, exportaciones que vienen de empresas con capitales chinos, les vamos a poner en el ojo. Claro. Entonces, eso hay que ver cómo reacciona Trump y su equipo. Además que el equipo probablemente va a ser un equipo mucho más obsecuente que en el pasado. Eso es lo que se dice, ¿no? Que en la primera administración tenía cuadros del Partido Republicano que venían de la vertiente más tradicional del Partido Republicano, pero que ahora la selección sería por gente que sea completamente leal a Trump, ¿no? Claro, antes había, como se decía, adultos en la casa, digamos. Yo mismo tuve esa experiencia porque, como tú comentaste al inicio, yo fui canciller de la presidenta Bachelet y nos tocó más de un año con la primera administración Trump. Y buscamos ser pragmáticos y tener una relación respetuosa con Trump, pese a las diferencias políticas enormes entre Trump y la presidenta Bachelet, el gobierno de la presidenta. Y para mi sorpresa fui invitado por el primer secretario de Estado de Trump, que era Rex Tillerson en la época, a visitar Washington y a tener una reunión con él, y tuve una reunión muy positiva, y a partir de eso la relación fue sin mayores sobresaltos a nivel bilateral. A pesar de las diferencias de los gobiernos, ¿no? A pesar de las diferencias entre los gobiernos, pero claro, a Rex Tillerson lo despidieron pronto como despidió Trump a tantos de los asesores. Entonces ahí vuelvo al punto de que ahora no tiene esas personas que de repente le van a decir, no, presidente, eso no se puede hacer. Porque él ha dicho, yo no quiero gente que me contradiga. Claro, y quien me contradiga se va a ir. ¿Y qué pasa con Chile en este momento en que, claro, también hay un gobierno de distinto signo, muy diferente del de Donald Trump, pero además está la cercanía que tiene con Milei en Argentina, ¿no? Muy fuerte entre ambos, y por otro lado ya se ha rescatado de arqueología tuitera tweets del presidente Boric contrarios a Donald Trump. Como ex canciller, ¿cómo ves tú esa situación? Bueno, en primer lugar yo creo que sí, va a haber una cercanía obvia con Javier Milei por la sintonía política, la sintonía cultural y personal que tienen los dos. Algo así, y una cercanía con Argentina y sus intereses, obviamente no puede ser indiferente para Chile. Pero hay temas que probablemente van a complicar esa relación, qué sé yo, la estación de monitoreo satelital en Neuquén de China, del Ejército Popular Chino. Entonces yo creo que ahí no va a haber una indiferencia de Estados Unidos respecto a ese tema, y probablemente
existan presiones por parte de Estados Unidos hacia Milei, pero Milei por otra parte ha dicho que tiene interés en tener una base conjunta con Estados Unidos cerca de Neuquén, cerca de Ushuaia. Entonces, puede compensar y eso obviamente no es indiferente para Chile. Respecto a lo que ha dicho el presidente Boric cuando era diputado, creo que son cosas que francamente hay que darles vuelta a la página, porque no creo que sean significativas, no va a estar ni Trump ni el equipo mirando qué es lo que dijo este presidente hace no sé cuántos años. Por lo demás, mira, si fuera por eso uno diría el vicepresidente electo, J.D. Vance, dijo que Trump era un fascista, ¿no? Claro, o sea, si empezara a hacer arqueología tuitera le quedaría poca gente. Claro, dijo las peores cosas, claro, es diferente eso que un presidente de otro país, sí, es verdad. Pero no creo que eso se tenga... Y respecto del embajador Juan Gabriel Valdés, Heraldo, en que la oposición, en especial el Partido Republicano de Chile, ha pedido que lo cambien porque lo culpan de tweets sobre Donald Trump que son también complicados y también por haber ido a la convención demócrata y haber puesto palabras elogiosas sobre Kamala Harris. Bueno, yo creo que el embajador Juan Gabriel Valdés ha hecho un muy buen trabajo. La gente no conoce todo lo que se hace para promover los intereses de Chile en Estados Unidos. Yo creo que Valdés lo ha hecho de manera muy competente. Y ojo que ir a la convención demócrata es algo habitual. A todos los embajadores en Washington se les invita a ir a las convenciones. Eso, claro, de hecho él dijo que fue con 60 y tantos embajadores sí, más. Sí, no es ninguna novedad, no es ninguna sorpresa, eso es habitual. Y creo que por lo demás es útil ir a esas convenciones, conversar, ver y después informar a la Cancillería. Digamos. Así que yo no veo ningún problema en eso y si hay algún tuit complicado, bueno, no creo que eso tenga mayor importancia. Pero ir a la Convención Demócrata es algo que muchos embajadores han hecho y tienen que hacer, es parte de su deber. Y sé que no pudo ir a la Convención Republicana porque en ese momento estaba la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile en Washington. Entonces, no ves razón alguna para una petición de destitución del embajador. No veo ninguna dificultad respecto a eso y, como digo, ha hecho un trabajo muy competente a mi juicio. Hablemos de Chile, Heraldo. Tú volviste a ser militante del Partido Socialista, fuiste de los fundadores del PPD y eres una figura icónica de la concertación y de la nueva mayoría también, donde fuiste también ministro. ¿Cómo estás viendo el momento del socialismo democrático y del oficialismo en general de cara a lo que acaba de pasar con Donald Trump, ¿no? Y también tuvimos elecciones que tuvieron un resultado distinto en Chile, pero también a la derecha, a las derechas le fue mejor que al oficialismo acá en Chile. Y esta es una tendencia que está pasando también en todo el mundo, ¿no? De este tipo de liderazgos que emergen y que, como tú has dicho, muchos coinciden en que hay una necesidad de resintonizar con demandas muy concretas que no estarían siendo satisfechas hoy día. ¿Qué debe pensarse desde el progresismo a la luz de lo que ha pasado? Claro. Bueno, primero sigo teniendo un gran cariño por el Partido por la Democracia, pero volví a mis raíces después de los 50 años del golpe. Me pareció que yo había ya cumplido con la tarea en el PPD y volví a donde estuve durante 2 décadas, durante el tiempo más difícil, de hecho, el tiempo más oscuro en el Partido Socialista, así que volví al PS, pero estoy en el socialismo democrático. Yo creo que lo que hay que mirar, primero, que al socialismo democrático le fue bastante bien en las elecciones municipales. Si uno compara los resultados en tanto concejales, core, etcétera, los resultados de los partidos socialismo democráticos, es decir, el PS, el PPD, el Partido Liberal, etcétera, le fue mucho mejor que la otra alianza del PC Frente Amplio. Las cifras son claras, pese a que, en términos generales, el oficialismo, si bien es cierto, llegó a 111 alcaldías, creo, la oposición avanzó. Claro, perdió 40 alcaldías el oficialismo en todo caso. Claro, sí. Avanzó de manera significativa la oposición y por otra parte, digamos, la derecha más tradicional de Chile Vamos pudo contener a los republicanos, que se suponían iba a ser una ola que iba a avasallar a la derecha más tradicional y eso no ocurrió, por el contrario.
Pero todas esas lecciones creo que apuntan a que el socialismo democrático tiene que sintonizar con las necesidades de la gente concretas, violencia, criminalidad, cuestiones absolutamente fundamentales que en el pasado, como que el socialismo en general lo veía como un tema de la derecha y creo que es un derecho humano. Sí, y debe haber más audacia en ese sentido. Por ejemplo, muchos alcaldes, muchos de los cuales han sido reelectos ahora, como el alcalde Bodanovich o el mismo gobernador Orrego, han pedido ayuda de los militares, colaboración para los problemas de seguridad, sea cuidando infraestructura crítica, sea cuidando ciertos perímetros, en los CEFAM, en los hospitales, en los colegios. Y hay digamos, no es algo que el oficialismo esté viendo con buenos ojos, o no todos por lo menos, ¿no? Y muchos sectores tienen duda de involucrar a los militares en esto. Bueno, yo creo que eso es absolutamente fundamental y que hay que ir derechamente con medidas muy firmes para contener el crimen organizado, contener la violencia, la inseguridad ciudadana. ¿Como esa, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Como los militares ayudando en esta labor? Bueno, yo creo que puede ser en términos excepcionales, porque yo no veo a los militares involucrados en la seguridad en las calles. Eso no, no pero me infraestructura compete. crítica. Sí, en infraestructura crítica sí. Y yo soy partidario de endurecer las políticas. Yo creo que tiene que haber una política de cero inmigración irregular, porque lo que queremos es inmigración regular, ordenada, que le interese a Chile, y eso hay que detenerlo. No puede ser que sigan entrando desde Bolivia gente que en realidad no es detenida y simplemente se les deja entrar. Eventualmente se les registra, ni siquiera sabemos sus identidades muchas veces. Entonces creo que hay una política de inmigración irregular cero es fundamental, y eso hay que también mirarlo desde el punto de vista internacional. Hay que presionar a Bolivia, porque no es posible que las personas que entran de manera irregular... No se las pueda devolver, ¿no? Claro, entran de manera irregular desde Perú, por ejemplo, y esas personas entran a Chile de manera irregular desde territorio boliviano y no pueden ser reconducidas de vuelta a Bolivia, pero sí pueden entrar desde Perú. Entonces eso no es aceptable. Yo creo que tiene que haber una presión donde los intereses de Bolivia respecto a cuestiones como contrabando puedan verse más satisfechas, pero el interés nuestro de frenar ese ingreso irregular tiene que obtenerse, sí, a mi juicio. Y en eso, bueno, vuelvo a decir que creo que el socialismo democrático tiene una actitud muy firme de sintonía con la ciudadanía, porque se trata de cuestiones que tienen que ver con los derechos de la gente al final. Tiene que hacerse de una manera, por cierto, respetando los derechos humanos, por eso decía, de manera regular, ordenada, pero ningún país tiene las posibilidades de simplemente decir, bueno, entren los que quieran, ninguno. Heraldo, se nos acaba el tiempo. Respecto al socialismo democrático, ¿cómo ves la situación de la ministra Carolina Toá, que ha sido reafirmada en el cargo por el presidente, y que, según dijo Eugenio Tironi en Tolerancia Cero esta semana, le parece que ella sigue siendo la mejor posibilidad de candidatura presidencial para el sector? Bueno, en primer lugar, yo creo que Carolina Toá lo ha hecho muy bien y ha levantado el tema de la seguridad de manera muy notable. Y yo creo que gracias a ella, las inversiones que se han hecho en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, en tantos ámbitos donde se están obteniendo algunos resultados, pese a que tenemos una amenaza diaria, me parece que su tarea ha sido extraordinariamente competente. Ahora, respecto a las candidaturas, yo creo que es demasiado temprano. Yo creo que el próximo año se deben desplegar, no por hacerlo más temprano. Pero el caso Monsalve no dañó de manera muy significativa su posibilidad de ser candidata. A mi juicio tendrían que haber primarias en el socialismo democrático para ver quién tiene más condiciones, y ella ciertamente es una carta absolutamente vigente a mi juicio. ¿Y la presidenta Bachelet? Bueno, ella ha dicho ya reiteradamente que no tiene ningún interés en volver a ser candidata presidencial, y lo que ha pasado hace pocos días en Estados Unidos con la elección de Trump hace que cualquier postulante a la Secretaría General de Naciones Unidas
tendría que pensarlo 2 veces con Trump de nuevo en la Casa Blanca y con distancia, sino desprecio que tiene hacia los organismos internacionales. Y todos pensamos que ella es una carta muy importante para Naciones Unidas porque tiene la experiencia, tiene la estatura presidencial, es apreciada a nivel internacional, yo soy testigo de eso. De modo que yo la habría visto mucho más en esa eventual condición, pero después claro, de lo que ha pasado, se ve bastante difícil. Yo ¿no? diría que cualquier postulante tendría que, como digo, pensarlo 2 veces. Y respecto a una candidatura presidencial, como digo, tengo que simplemente reconocer lo que ella ha dicho. No quiere ser candidata nuevamente y hay que tomarle la palabra. Y veremos qué pasa el próximo año. Heraldo Muñoz, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.